Hola, buenos días a todos. Es la grabación de ya la tercera sesión. Entonces vamos a comenzar hoy, la tercera sesión de la materia Introducción a la Doctrina Social, de la maestría Doctrina Social Cristiana de la UBAC. Hoy vamos a ver los fundamentos de la naturaleza de la doctrina social y le pedimos a Raúl que nos haga una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Ponemos, Señor, en tus manos nuestros trabajos de este día, pidiéndote que nos ayudes, que no nos busquemos a nosotros mismos, sino que busquemos realmente un bien para la comunidad a través del conocimiento y la puesta en práctica de los conocimientos que estamos adquiriendo. Por Jesucristo nuestro Señor y la protección de María Santísima, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Raúl. Vamos a Al comenzar. contrario. Primero, felicitarlos ampliamente. He estado leyendo los trabajos. Ahora sí que hasta me da pena estar aquí de maestro, ¿no? Hay unos que saben más que yo. Digo, están muy bien hechos. La mayoría están muy, muy bien hechos. Hay otros que están más, que hay que trabajar un poquito más. Digo, pero la realidad es que todos yo los veo muy bien hechos. Eh, Hay algunos que tienen ¿cómo les diré? Un estilo más propio de una escritura más suelta, unos que están más orientados hacia las Sagradas Escrituras, las manejan muy bien, y hay otros que, como dice también, filósofos, entonces también ahí citan filósofos y hacen plantearon sobre todo el primer ensayo de una manera más filosófica, ¿no? Pero están muy bien hechos, la verdad que me llevé una agradable sorpresa. Pues sigan echando ganas. Yo les pido que se pongan al día los que no han entregado las tareas, porque pues ya ahora sí que falta una semana, ¿no? Para terminar, increíblemente. Entonces ahora sí váyanse poniendo las pilas, terminen a tiempo. Si ven, no, yo no puse ahí penalización por entrega a tiempo, no a tiempo. Digo, lo que me interesa es que lo hagan, pero ahora sí que hagan, ¿no? Y otra cosa, pues no me vayan a tener el fin de semana, el puente sentado todo el día en la computadora, pues si no acaban, pues voy a tener que leerlos y son un montón. Y 8 páginas, 7 páginas, así que leer un libro el fin de semana de diferentes personas, ¿no? Yo de manera general, les diría que cumplan con la rúbrica. O sea, yo les he estado hablando a algunos y les he dicho, oye, fíjate que está muy bien tu trabajo, nada más necesito y bueno, y busquen el 10 porque lo van a necesitar. O sea, ya se les platicó, pero hay una diferencia enorme de titularse por promedio a tener que titularse con hacer el examen, ¿no? De presentar su trabajo ante unos sinodales y es, es, se van a tardar mucho más. Ahora sí que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero yo se los digo por experiencia, uniendo dos dichos, ¿no? O sea, de veras que es mucho más fácil cuidar el promedio de toda la maestría y titularse. También te hacen un disque examen, pero nada más te presentas y presentas tu trabajo y ya. Y no es el batallar, como han batallado compañeros de la primera generación que todavía no se titulan, ¿no? Entonces yo les pediría, hagan el esfuerzo en sacarlo. Y si yo les digo, fíjate que ponle esto, ponle aquello, lo pongan. Y a los maestros cumplan con las rúbricas. La rúbrica para eso es, y trae puntitos. Entonces, si dejan de hacer cosas bien sencillas, hay gente que no puso la bibliografía. O sea, trae 20 notas, muy bien documentado, no tiene bibliografía, pues nada más es ponerla, ¿no? Quien no le puso carátula, pues es simple. O quien no le puso ¿cómo se llama? El índice. Entonces, la verdad es que son cositas bien simples. Yo he sido, y no les he estado calificando porque se los dije, la cuestión del formato Chicago así no es estricto, ¿no? Porque es la primera vez que lo hacen, la verdad es que es difícil, pero entonces, pues
háganlo. Hay gente que puso notas, pero vienen las notas con las comillas, pero no tiene subíndice de qué es. O sea, yo entiendo que son notas, pero ¿de dónde, no? Entonces hay que tratar de cumplir la rúbrica y así sacamos un 10, ¿no? Digo, la mayoría de los trabajos están muy bien hechos y lo único que hace falta es un poquito la forma, ¿no? Les pediría, y eso no se los puse, pero el formato implica que el trabajo esté justificado, o sea, justifiquen el texto, pongan notitas y cumplan con lo que ya les dije. Lo que les pedí, que traiga es un trabajo de maestría, ¿no? Que traiga una carátula, que traiga el índice, el desarrollo, como viene en la, este, en la rúbrica. Hay una, por ejemplo, le comenté a una compañera, le digo, ¿sabe? Está muy bien tu trabajo, nada más, y cumple, pero que sea más evidente que está cumpliendo con los puntos para que no vayas a tener broncas. Se los digo porque ya me pasó, ¿no? Les decía que sobre todo las van a encontrarse y creo que es algo que así es parte del... Hay maestros que son más estrictos. Entonces, ¿sabes qué? Te quitan el punto ya y luego estás batallando para sacar el promedio. Entonces, pónganle cuidado en la rúbrica, ¿no? Nada más. ¿Alguna pregunta de los trabajos? Sí, profesor. Sí, adelante. A mí me gustaría, buenos días a todos. Me gustaría preguntarles si ciertamente el formato Chicago pues es algo nuevo. Yo creo que todos usábamos en algún punto el APA, ¿no? Pero sí tiene algunos cambios y bueno, en mi caso yo estaba utilizando por error otra fuente de cómo aplicarlo, el formato, y estaba completamente distinto. Por ejemplo, ahí decía que el texto no tenía que estar justificado, que estaba alineado a la izquierda, etcétera. Bueno, varios puntos. Pero si tuviéramos alguna duda sobre ese uso, también podemos acudir a usted en ese punto. Sí, claro. Eh, Y van a ver que la maestra, la doctora Sara, va a estar, sí, los va a afinar, ¿eh? O sea, va a estar duro y dale. Pero ese no es sí, digamos que no es mi trabajo. No es mi trabajo porque porque, ¿cómo les diré? Sí es mi trabajo, pero ella lo va a hacer durante 2 años. claro. Van a salir afinaditos. La cosa es nada más, si les parece bien, y hubo una compañera yo pensé que no, que podía hacer, pero hubo una compañera que lo hizo de manera, cuando lo vi dije, ay, qué bonito trabajo, ¿no? Porque es el que yo les mandé. O sea, yo les mandé un ejemplo y lo sobreescribió. Entonces ya, o sea, le quedó así como el que yo hice. Ay, mira, ese que parece que lo hice yo, ¿no? Porque lo escribió encima. Es una idea, ¿no? Sí. Es una idea. Al final nada más le quedó una sangría de que cuando las notas son más de 250 páginas, van con una sangría mayor. Eso no lo puso ya, se le corrigió y ya, quedó el trabajo. Fue muy fácil, ¿sí me explico? Entonces también pueden hacer eso. Yo les mandé un ejemplo ahí, es el segundo que les mandé. Pues nada más tomen ese y van escribiendo encima. Si quieren dejar los títulos ahí, le cambian el título como ustedes lo usen. Yo, por ejemplo, así hice los primeros trabajos, el que me salió bien, y de ahí siempre usé el mismo, para no estar Claro, claro. inventando el hilo negro, ¿no? Sí, Sí, muy bien, gracias. de nada, pero sí con todo gusto, ¿eh? Las dudas que tenga. Nada más, comenzamos. Ah, bueno, y lo que les decía que en las clases, pues enriquece mucho con la participación, ¿no? Entonces, pues es la idea. Vamos a comenzar. Ya, ahora sí, padre, que ya empezamos la oración, ¿no? Pero bueno, ni modo. Ahorita le seguimos. Natura- la, la, el tema que toca hoy es naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Yo también les decía que no digo, estos documentos son muy cortitos y los pueden leer, pues ahora sí que en una sentada, ¿no? El de la Christi Fidelis Laici no es tan cortito, pero vaya, pues yo espero que ya lo estén leyendo, por si no en una semana, y escribir, se van a tener que desvelar, ¿no? Entonces sí,
Ahí échenle ganitas. Luego dice, vamos a seguir. Dice, unidad, perdón, unidad 2. Naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. La competencia es: define la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia dentro del conjunto del conocimiento humano para propiciar el diálogo que facilite propuestas en favor de las personas y de la comunidad humana. Esta es esa es ¿cómo se llama? La, este, la competencia, ¿no? Entonces, el tema uno es: ¿cuál es la clasificación epistemológica de la doctrina social? ¿Qué cosa es qué se refiere con epistemología? ¿Quién me puede decir? Y de los Es filósofos. la teoría del conocimiento, la manera como vamos a abordar la aproximación. Exacto, es la teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo, dentro de esa teoría del conocimiento y cómo vamos a abordar esa realidad, esa método, esa clasificación es la epistemología, ¿no? Todo, ahorita lo vamos a ver, pero no es así, se oye muy raro, pero es muy simple, ¿no? Y como les decía, se aborda, básicamente la doctrina social aborda la aproximación aristotélico-tomista, que es la realista, ¿no? El conocimiento lo adquirimos por medio de nuestros sentidos, pero ya es otro rollo, ¿no? La doctrina social no parte de modelos económicos o pragmáticos, su origen es teológico, ese es su origen, ahí está ubicada la manera en que la epistemológica, ¿no? De la doctrina social, especialmente desde la teología moral, se construye desde la fe iluminada por la razón ante los desafíos sociales. Entonces, eso es lo que le decía, se construye desde nuestra fe y está iluminada por la razón, pero la razón también es alimentada por nuestros sentidos. Es parte del método de la doctrina, ¿no? El conocer la realidad, hacer una reflexión en la que se integra la razón primeramente, y ahí nos ayuda muchísimo la fe, y de ahí se da las propuestas de acción, ¿no? La doctrina social tiene categoría propia, no es ideología ni sistema, sino reflexión teológico-moral. Esto nos lo dice San Juan Pablo II en la Solicitudo Rei Sociales. La doctrina social no tiene carácter propio. O sea, no es, hay gente que dice que es una tercera vía entre socialismo y comunismo. No tiene nada que ver, es una categoría propia que está inserta en la reflexión teológico-moral. Para reflexionar, la doctrina social está dentro del campo teológico-moral, porque se preocupa por cómo debe actuar el cristiano ante la realidad social correcta. Creo que ya se los platiqué en alguna de las sesiones, pero es moral social, no es la moral de personal con la que hacemos, por ejemplo, nuestro examen de conciencia en las noches, ¿no? Que no iba manejando y me enojé con el que iba al lado. Y la moral social implica cómo nos comportamos en lo social. Por ejemplo, en la moral particular, y se va a ver hay una cuestión de defender la vida y todo eso, pues voy a una marcha, ¿no? Y la moral social es cuando, por ejemplo, hay un legislador y qué hace, qué iniciativas propone de ley, ¿no? Para proteger la vida, la familia, las tradiciones del pueblo, ¿no? Eso es, ¿sí me explico la diferencia de la moral social con la particular? Y la moral social mira al bien común. La moral personal mira al fin último de la persona, que es el unirse ya hablando con fe, pues de la salvación, ¿no? Luego me estoy regresando. Método y estructura epistemológica. Esta doctrina no es ideología ni receta,
sea, no tiene pasos clarísimos, ¿no? Es saber teológico-moral que interpreta realidades sociales con mirada evangélica. Tiene método, estructura y propósito. La doctrina social incorpora saberes como la política, la economía, la sociología. Los ilumina desde la fe sin reemplazarlos, pero para comprender mejor la dignidad y el bien común. Si ustedes van a ver que si observan el plan de estudios de la maestría, van a ver que hay, por ejemplo, hay una materia que se llama Economía y Trabajo, hay otra que es acerca del cuidado de la casa común, hay otra que es acerca de la familia, hay una materia que es las fuentes de la doctrina social, que van a tratar ahí temas de Sagrada Escritura y de cosas, o sea, la doctrina social incorpora muchos saberes, a los cuales, y muchos son saberes humanos, los ilumina desde la fe y hace que por esos saberes se comprenda mejor la realidad para que salgan iniciativas en las que siempre debe ir adelante o considerada la dignidad de la persona y la consecución del bien común. La doctrina social refleja 3 niveles de enseñanza: las motivaciones, normas de vida y de liberación de conciencia, que esto es muy parecido a la moral personal, ¿no? ¿Qué me motiva? Las normas de vida social y tengo que hacer mi deliberación si eso es acorde a la dignidad de la persona, al bien común, al fin último de todos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos una acción, decisión, ¿no? Y cuando hacemos un análisis de la realidad. Temas claves. Fundamento bíblico. No sé si ya vieron que dentro de en las lecturas que están haciendo, tienen una base, parten de la reflexión de la Sagrada Escritura. Si ya empezaron a leer la Christi Fidei Laici, ahí es clarísimo que el Papa toma, ya se los había dicho, ¿no? Pero bueno, toma las dos parábolas, la del viñador y la de la viña. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. O sea, tenemos que estar unidos a Jesús, nos dice el Papa. Y la segunda, el viñador nos invita a trabajar. Entonces, tiene un fundamento bíblico. Todo está fundamentado en la Sagrada Escritura, ¿no? Hay una condición, una conexión con la tradición eclesial. Eso es parte de la materia que les decía de las fuentes de la doctrina social. Vamos a conocer algo de lo que nos decían los padres de la Iglesia. Integra la filosofía y las ciencias humanas, lo que ya hemos platicado, ¿no? Eso nos hace ver claramente cuál es el concepto de hombre, de sociedad, de realidad. Y no es una ideología, sino criterio de juicio y de orientación moral. Para reflexionar, ¿cómo influye esta estructura en la manera en que los cristianos juzgan las situaciones sociales actuales? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? ¿Cómo influye esta estructura? Digamos que la podemos considerar como un marco de referencia, ¿no? Así como si estuviésemos hablando de cuestiones de la vida en la sociedad, nos tenemos que referir al marco normativo que es la Constitución, los reglamentos, las leyes generales, las leyes federales y demás. Pues también la doctrina social de la Iglesia nos da un marco normativo para que podamos tener la capacidad de orientarnos al bien común y llevar a la vida social los principios evangélicos. Muy bien, es correcto. Yo les diría un ejemplo. ¿Ya leyeron ustedes la, la, la Laudato Si?
¿Alguien ya lo leyó? Sí, yo. ¿Alguien más? ¿Tú también, Rocío? ¿Y qué es? ¿Y qué? Ahí se ve claramente, ¿no? Cómo el Papa utiliza toda ese, ¿cómo se llama? Podemos decir ese bagaje cultural judeocristiano para explicar la realidad que estamos viviendo, cómo se basa en sus conocimientos de la Sagrada Escritura para realizar un análisis y proponernos cosas concretas, ¿no? En la Laudato Si. Es muy claro. Igual la Fratelli Tutti parte de la reflexión a ver, ¿de qué parábola se acuerdan? No te oye, Rocío, no se oye tu micro, cerrado tu micrófono. Perdón. Ya, ¿Dónde lo tienes que entregar? Eh, ¿De la Fratelli Tutti o de la Laudato Si? Perdón, profesor, que me perdí un poquito. la Fratelli Tutti. Se basa en una parábola de manera particular. Sí, no recuerdo en este Que momento. van caminando dos y Ah, uno, de Maús. ¿no? No, Que ven a un cuate que está tirado ahí. claro, Buen Sam- la parábola del buen samaritano, ¿no? Exacto. Sí, es verdad. O sea, utiliza esa reflexión, ¿no? De a partir o sea, cómo influye esa estructura de la manera en que los cristianos juzgan las situaciones, pues a partir de la reflexión de la Sagrada Escritura, se hace ese es el método, ¿no? Se observa la realidad y se dan frases, ¿no? Se dan acciones concretas, ¿no? O se pide la acción. La doctrina social pide acción. O sea, no nos podemos quedar nada más en la reflexión. ¿Tú querías decir algo, Raúl? No, nada más mencioné lo de la parábola del buen samaritano. Ok, pero así son todas, ¿eh? Por ejemplo, en la Laudato Si el Papa no usa una parábola, ¿sí? Sino que va desmenuzando la doctrina católica existente desde el Génesis, pasa por todo, por los Salmos, el Evangelio, y nos deja ver cuál es la visión evangélica, ¿no? No, Profesor, y de hecho, bueno, toda esta estructura que usted menciona, pues está basada, a mi entender, en todos los documentos del magisterio, en el método teológico pastoral de ver, juzgar, actuar, ¿no? Porque, y bueno, por lo que usted nos dice, observamos la realidad, la juzgamos a la luz de la escritura y nos pide la acción, en este caso la doctrina social, ¿no? Pero de hecho es así en todos los documentos de la iglesia, ¿no? en todos. De hecho, eso que dijiste, ahora sí que me ganaste, ¿no? Yo tengo por ejemplo, luego cuando explico esto, les pongo una imagen de un cuate que va a tocar el trombón, al principio está así y no tiene nada en las manos, está viendo así, ve, luego, no es cierto, primero está así, ve, luego juzga, se pone así y luego ya toca el trombón. Entonces, si me explico, es ver, juzgar y actuar, ¿no? Exactamente, ese es el método de la doctrina social. Analizo la realidad, veo, hago un juicio, pero no son juicios de esos que luego creemos que son condenatorios, algo así, sino que el juicio se refiere a tratar de desmenuzar lo que está pasando y paso a la acción, ¿no? Actúo. Les digo que aquí estaban haciendo el oso de profesores, ya saben más. Luego dice, relación de la filosofía y las ciencias. Diálogo con otras disciplinas. La doctrina social necesita del diálogo con la economía, la política, la psicología y otras disciplinas para entender al hombre su complejidad. Eso es un hecho. O sea, la doctrina social se ayuda, ¿no? Se ayuda de las demás ciencias. Entonces, esa es su relación epistemológica, ¿no? O sea, se tiene que ayudar de las demás ciencias. La doctrina social tiene una importante dimensión interdisciplinar. Incorpora aportaciones de la filosofía y las ciencias humanas.
Yo les decía que si se pueden comprar los libritos del padre Martin Slag, ya se los había dicho, ¿no? Él clarifica de una manera impresionante lo que es la diferencia entre la moral social y la moral particular, y además nos muestra cómo, de manera muy resumida y muy clara, la doctrina social se ayuda de estas ciencias, ¿no? Y finalmente, de manera particular, el libro este de Contra la idolatría del dinero nos explica ese precisamente cómo fue ese ver, juzgar y actuar del Papa Francisco con gran claridad. Tiene el librito que se llama Cómo poner a Dita el caníbal, nos muestra de una manera padrísima cómo le hizo, sobre todo Benedicto XVI, influenciado por la economía de comunión, no de comunión, de la tradición, la gran tradición de la economía civil, ¿no? ¿Cuál es el título del libro, perdón? Pues son dos, creo que te los puse, ¿no? En el trabajo, Raúl, pero bueno, de todos modos te lo digo, no sé si vienen ahí las imágenes, pero viene cómo poner a dieta al caníbal. Ese es en el que habla utiliza los documentos, sobre todo de Benedicto XVI, y la explicación bien interesante de lo que es la pobreza del Papa Francisco, y el otro es contra la idolatría del dinero, que nos explica básicamente la forma que tenía el Papa Francisco de entender las cosas y cómo, lo que les decía yo, que hablaban, a nosotros lo entendemos muy bien, ¿no? Pero él nos hace que, en ese libro hace que lo veamos con gran claridad, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? A ver si ahorita me acuerdan y se los muestro, ¿no? Para que los vean ahí. Luego dice, la doctrina necesita el diálogo. Ah, ya. Y esto ya lo vimos, todo ya lo vimos. Luego, para reflexionar, el conocimiento aplicado por la doctrina social permite que su propuesta no se quede en lo abstracto, sino que entre en la acción concreta. Es un llamado a la acción. Lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, en sus trabajos, el que no, yo les pongo ahí en todos los trabajos, les estoy pidiendo que hagan una reflexión de cómo pueden influir en su comunidad, porque si no, no sirve de nada la clase, la maestría, de nada, ¿no? Y es parte característica de la maestría que estudiamos aquí, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puede? Eso, veo qué está pasando en mi comunidad, juzgo y se invita a la acción. No quiere decir que lo hagan, simplemente vayan. Esa es la idea de la doctrina social, ¿no? Ahora, otra vez, la segunda parte de la relación de la filosofía y las ciencias. El aporte filosófico a la doctrina social. La Iglesia no impone, propone. La doctrina social dialoga con toda visión que busque la justicia y el bien común, sin perder su identidad ni cerrar sus puertas. O sea, se abre un diálogo, se abre un diálogo, no se pierde, es algo que luego han criticado a partir del Concilio Vaticano II, pero pues es el que no lo haya leído, no que no haya comprendido, no se comprende, ¿no? Que no se pierde la identidad, pero que se busca es el diálogo, atraer a todos, ¿no? Como dice Jesús, pues, cuando yo sea alzado, atraeré a todos hacia mí. Eso es lo que busca la iglesia, ¿no? Atraer a todos. La filosofía permite comprender conceptos como persona, justicia, bien común y libertad. Entonces, ese es bueno, de manera muy resumida, ¿no? Es el aporte de la filosofía. Y les digo, sobre todo la filosofía realista, ¿no? Y ya, como nos decía Raúl la vez pasada también, dentro de esa gran tradición, ese árbol de filosofía realista está injertado, por ejemplo, San Juan Pablo II con su filosofía la personalista, y está por ahí Jacques Maritain, por ejemplo, ¿no? Que también lo mencionan en los trabajos, como un filósofo que está metido o vivió en la época del existencialismo y vio cómo acomodarse, ¿no? Y dejó
una herencia maravillosa, ¿no? Temas clave, la razón en diálogo con la fe. La filosofía es razón, puramente razón, no entra la fe ahí, pero hay un diálogo, por ejemplo, ¿no? Y no nada más con la filosofía, con todas las ciencias. Hay reconocimiento de verdades universales, hay un humanismo integral como base común. La naturaleza lo que nos permite precisamente es conocer la filosofía lo que nos permite es conocer la naturaleza de las cosas, empezando por la naturaleza humana, ¿no? Para reflexionar, a ver si alguno tiene aquí alguna idea. Compara brevemente cómo distintas corrientes filosóficas abordan el concepto de ser humano en contraste con la visión cristiana. De veras que esto si nos ponemos a hacer una reflexión de cómo ha influenciado la filosofía en los últimos 300 años, las corrientes filosóficas, es el origen de lo que estamos viviendo hoy aquí, pero no sé, a ver si alguien tiene alguna idea. Los filósofos que andan por aquí, Como por ejemplo Simone de Beauvoir en feminismo. como por ejemplo Simón de Beauvoir, la mujer no, ¿cómo dijo ella? Su frase famosísima, ¿te acuerdas, Miguel? ¿La mujer qué? No nace, se hace. La mujer no nace, se hace. ¿Qué implica eso? La mujer no nace, se hace. O sea, ¿qué implica el existencialismo? ¿Qué nos dice de nosotros como personas? ¿Se acuerdan? Lo que nos decía Sartre, ¿no? Llevado esto al último es que el hombre no tiene, bueno, eso lo dijo él, que el hombre no tiene naturaleza, que no existe naturaleza humana, sino que se hace, que se construye de manera, según cómo vamos actuando, ¿no? Es un buen Sí, ejemplo. y también de él era este principio del nihilismo, ¿no? De el hombre nace por casualidad, se mantiene en la existencia por debilidad y muere también por casualidad, ¿no? O sea, nada está bajo su control, cosa que de cierta manera, digamos que podríamos estar de acuerdo, pero no somos una casualidad, definitivamente, somos una voluntad de Dios única y exclusiva cada uno de nosotros y tenemos un destino trascendente. Eso eso que acabas de decir, Raúl, tiene fundamento filosófico y teológico. O sea, ya y Aristóteles se ha dado cuenta que teníamos un fin último. Y viene, ahora sí que dicen por ahí que llega Santo Tomás de Aquino y no sé si han oído la frase que lo bautiza, ¿no? O sea, bautiza a Aristóteles, a su filosofía la bautiza, le da la plenitud cristiana, ¿no? Entonces, eso que dijiste es eso. O sea, estos cuates no consideran que tengamos un fin último, nos consideran lo que dices tú que es obra de la casualidad, se acerca mucho al pensamiento de Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? De universo como voluntad y que estamos metidos en él aventados de una manera, ¿cómo te diré? Casual y desprotegida. No sé si han oído que las personas dicen, es que el universo todo lo acomoda, ¿no? Los ¿Y panteístas. cuál universo? Digo, pues el universo no tiene voluntad, pero Schopenhauer es el que nos lo hereda. Y el nihilismo básicamente ya fuertemente aparece en nuestra sociedad occidental a partir de Nietzsche. Es nada, no hay nada. O sea, el hombre no tiene, ni, como dices tú, ni origen, fin, o sea, no hay nada, no hay ni por qué vivir. O sea, eso da origen a un montón de problemas que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Eso es, compara brevemente cómo distintas corrientes filosóficas abordan el concepto de ser humano en contraste con la visión cristiana. El marxismo, el materialismo, ¿no? O sea, no sé, pero nada más así es pensar en los horrores de la Unión Soviética y los planes quinquenales, los desplazamientos, o sea, no hay dignidad, ¿no? Hay un maltrato total a la persona. El positivismo, ¿no? Que de alguna manera se amputa la trascendencia
y se queda solamente a nivel de lo experimentable, ¿no? De lo que podemos ver, tocar, sentir, comprobar. ¿Y en qué termina ese positivismo? Precisamente, o sea, dices, no, nada más es lo que se ve, lo que se siente, pero se propone una religión mocha del hombre, encumbrado como Dios, ¿no? Y eso Y no da, generalmente terminan en totalitarismos. así es. Ahí también si quieren, no sé si ya lo han leído, les recomiendo un libro muy interesante que se llama Los arquitectos de la cultura de la muerte. Ese lo pueden bajar así, y digamos que es filosofía para no filósofos, ¿no? Está muy claro, y ustedes con los conocimientos que ya tienen, les va a ser de mucha utilidad. Los arquitectos, lo ponen así, lo googlean y lo bajan, porque estos cuates se ve que lo dejaron así para que la gente los lea, ¿no? Ese, hay otro libro que también manifiesta ahora sí que da un repaso filosófico, a lo mejor ya lo conocen, que tiene sus bemoles en el sentido de que luego es muy respetuoso, no es caritativo con los malos, digamos, que es el del Agustín Laje y el otro señor, el libro negro Ah, sí, ¿cómo se llama? El libro negro de la vieja, en la nueva izquierda. de la nueva izquierda, ¿no? Ese también se puede bajar, pero su análisis de cómo ha ido cambiando el pensamiento en la sociedad está muy bien hecho. Y la realidad es que todo tiene que ver con la filosofía, ¿no? Hay una canción que hicieron Sasha, Benny y este cuate Rubin, Eric Rubin, no se me ocurrió ponerla, pero ay, ¿cómo se llama? Que el universo, dice que todo lo que vemos, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos hablando, por ejemplo, la teoría de Darwin de la evolución y eso, ellos lo dicen en una canción, dice, el universo todo lo acomoda y la evolución, a ver si luego me acuerdan y se las busco, ¿no? Y se las pongo en el chat. Pero es clarísimo, o sea, cómo las ideas filosóficas han permeado en todo, ¿no? Las de los últimos 300, 400 años. Pues ya le seguimos, ¿no? Si no vamos a aquí ya va a ser plática de café, pero está bien interesante esto, ¿eh? Si pueden leerse el libro este de los arquitectos, está muy bueno. Y ahorita a ver si les paso. Yo tengo aquí, de hecho tengo la canción, pero no se me ocurrió. Luego la que sigue. Propuesta de la reconciliación social y justicia. Denuncia y propuesta. La doctrina social busca transformar el de pecado en estructuras de justicia. Es evangelización que denuncia la violencia y propone caminos de reconciliación. Es lo que les digo, ¿no? La doctrina social no se puede quedar encerradita en sí misma, ¿no? Hay que salir y buscar transformar las estructuras. Toda la riqueza doctrinal de la Iglesia tiene como horizonte al hombre en su realidad concreta. Y lo que tenemos que hacer, pues, es buscar que esa realidad se adecue al bien común, ¿no? San Juan Pablo II nos habla muchísimo de veras que el trabajo, si ya leyeron las unidades, está lleno de citas de San Juan Pablo II, porque la realidad es que él, yo creo que es el que ha aportado más primero era un genio, ¿no? Segundo era un santo, y luego tuvo una longevidad asombrosa. Llegó muy joven, entonces escribió mucho. Entonces, él habla, él es el que más habla de las estructuras de pecado, ¿no? Que hay que cambiar las estructuras de pecado y hacer las estructuras virtuosas. Para reflexionar, ¿qué opinas de la siguiente frase? El bien común solo puede lograrse si hay compromiso real con la justicia en todas sus formas, económica, cultural y ambiental. ¿Qué me dicen de eso? Pues de alguna manera es el tema del Laudato Si, ¿no? Que comentábamos también la clase pasada. Y comentaba yo una de las cosas que ahí pone el Papa, que no hay verdadera ecología si no pasa primero por la persona humana, ¿no? O sea, todo va en bien de la persona humana, no como fin en sí misma, sino para ayudarla a lograr precisamente la construcción del bien común, el cuidado de la casa común, que es una tarea dada por Dios desde el Génesis.
Entonces, obviamente, a raíz del pecado, pues ya esto implica trabajo para poderlo hacer productivo, comer el pan con el sudor de la frente, pero a final de cuentas, en el plan original, como dice también Jesucristo, en el plan original era tener el cuidado de la casa, que iba a ser, además iba a ser producto de placer y de amplios frutos, pero finalmente no desaparece como ocupación, como placer o como orden, como instrucción específica, está ahí, ¿no? Y eso implica que todo lo que se haga, pues es en respuesta, digamos que sería vocacional, todo de la economía, la cultura y el ambiente serían vocacionales. Lo que dice usted bien es, van a ver cuando lean o terminen de leer y hagan su reflexión acerca de en la crisis Fidel y Lanchi, que hay una vocación. Esa es la vocación, ¿no? A transformar la realidad. También la crisis Fidel y Lanchi nos dice claramente, por ejemplo, ahorita que está aquí presente el padre Miguel, que la doctrina social también es para ellos, ¿no? Obviamente, para los consagrados, pero en el sentido de pastoral, que es muy importante. O sea, que el pastor nos dé luces. Finalmente los pastores se preparan muchísimo tiempo y precisamente hacen 4 años de filosofía, 4 años de teología, que es de lo que se integra la doctrina social y la comprenden. Hay muchos que no saben nada, ¿eh? Yo lo he visto con mis párrocos y eso que no lo ven, ¿no? Pero cuando empiezan a conocer un poquito les hace clic inmediatamente, porque tienen todas las herramientas. Entonces, en la crisis de leche nos dice claramente que ese es el campo Por de los ejemplo, laicos, pero que la misión de los pastores es fundamental, ¿no? Como pastoreo, como guía, ¿no? Adelante, padre. bueno, ahorita que dices eso, yo creo que, bueno, en el seminario recibimos muchísimo, muchísimo, y la verdad que yo me acuerdo de, incluso esta es una materia de, ya en teología, la doctrina social de la iglesia, pero ¿qué crees? Pues tenemos la información, ¿no? Yo digo, todos los sacerdotes, pero ya cuando estamos en las comunidades, bueno, ahora es mi caso, este es el reto. Y fíjate que sí hace falta, pues la verdad yo mi intención de esto, que creo que me ha costado muchísimo, pero ahí voy a lograrlo por todas las actividades que tengo y yo creo que también los otros sacerdotes, pero hacía falta refrescarse porque uno tiene que buscar caminos para pues llegar a que la fe se haga concreta. Entonces, pues tenemos la idea, pero sí mucho nos falta de esto. Yo creo que, y digo con todo respeto porque de mis hermanos sacerdotes, pero hay quien se ha quedado solo en lo cultural y ha olvidado esto y yo creo que pues no va por ahí la cosa. Gracias. No, usted, digo, de hecho, la cuestión es esa, ¿no? Que ustedes están precisamente para alimentar al pueblo de Dios con las actividades, con los sacramentos, ¿no? Está en Cristo Fidelidad, está clarísimo. Yo soy la vid, pero tienen que estar insertados en mí. Y eso se logra por medio de una vida de gracia, ¿no? Para que se alimenten y salgan a trabajar. Esa es gran parte de la labor del clero. Pero como les digo, también es pastoral, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un padrecito Acacio Sausa, que luego nos da sus testimonios en los programas que hacemos los jueves, que es algo, a ver si puedes platicar. Y nos dice eso, dice, pues es que ha sido muy, muy reconfortante para él hacer trabajo con la comunidad, ¿no? Con su comunidad. Se aventó a salir, ya está grande el padre, y salió a plantar árboles y a rehabilitar lugares. O sea, dices que ha sido una experiencia padrísima, ¿no? Como pastor. Entonces es parte, ¿no? De un compromiso. Tenemos un compromiso. No sé si, hablando, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de las filosofías, cómo han afectado, hay está el marxismo original, ¿no? Que sale con Marx, y luego viene una persona que abre una corriente que se llamó neomarxismo. Es un italiano que sufrió muchísimo, que fue muy maltratado,
y desde jovencito, él no era jorobado, pero no tenía ni qué comer en su casa y tuvo problema en la columna y parecía jorobado, se le hizo, se le dobló, tiene un nombre, pero no le afectó la capacidad de pensar, y se llama Antonio Gramsci, y ese cuate desarrolló una serie de teorías en la cárcel, lo metieron al bote de manera arbitraria ahí en Italia, tenía un cargo, era senador, algo así, tenía fuero y lo metieron al bote. Ahí tuvo tiempo, tuvo comida y tiempo, escribió unos cuadernos de la cárcel, y a él se le ocurrió ahí dos cosas bien, bien, bien curiosas, ¿no? Que estamos sufriendo ahora. Primera, la única institución hegemónica en un país es el Estado. ¿Qué cosa es lo hegemónico? Que es, ahora sí que como decías tú, Raúl, es totalitario, el Estado dice vamos para acá y para allá vamos, el Estado. Por ejemplo, con las leyes, que eso lo vimos en España terriblemente cuando subió Zapatero y puso todas las leyes pro ideología de género, ¿no? Y lo estamos sufriendo ahora en nuestro país con Morena y esas mismas leyes. O sea, el Estado es hegemónico y aplasta, no pide permiso. Entonces, ¿qué dijo él? Que había que transformar el Estado por medio de agentes. Pues la gente, y esos agentes ahora los vemos por ejemplo, en Morena es muy claro, los agentes de transformación, ¿no? Que han llegado son los que están transformando nuestras leyes. ¿Sí me explico? O sea, de manera, a grosso modo, lo que descubrió Gramsci, o sea, que el Estado es hegemónico y que había que tener agentes que trabajaran por un cambio. Increíblemente, o sea, se le ocurrió de manera genial y es lo que han hecho la nueva izquierda, ¿no? Que se ha metido en los países, sobre todo sudamericanos, y que ya aquí ya lo estamos sufriendo terriblemente, porque ellos han tenido un compromiso que los cristianos hemos dejado de sentir. O sea, nos hemos alejado de la vida pública. Entonces, de lo que se trata es de que el bien común solo puede lograrse si hay compromiso real. Ellos hablan de bien común, los cuates, los comunistas, pero pues no lo entienden, no se dan cuenta que están equivocados, ¿no? Entonces, tenemos que entrar en diálogo con ellos, pero tenemos que entrar en diálogo, o sea, tenemos que actuar, ¿no? ¿Sí me explicó? Ahora, las propuestas para la reconciliación social. Justificación teológica de la acción social. Aquí hay un signo de interrogación. ¿Cuál es la justificación teológica de la acción social? ¿Cuál me pueden decir ustedes? Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Esa podría ser una, ¿no? De salir, pero hay una más profunda que ya hemos visto varias veces. ¿Cuál es la justificación teológica? Porque, La de Mateo en el juicio final. Me viste hambriento, sediento, desnudo, forastero. ¿Será? pues sí, es esa, pero ¿está fundada en qué, padre? O sea, cuando Jesús separa a los cabritos y las ovejas, ¿qué hacen los que se van a ir a la derecha? ¿Qué hicieron? No, Hacer con cada quien bueno, darle a cada quien lo que haríamos por nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pero los que hayan practicado la justicia y la caridad, ¿no? La caridad. Se y llama dejar de hacer. O sea, todo lo que nos dijo el padre, por ejemplo, a ver ustedes, para acá y para allá, las acciones son de caridad. ¿Sí me explico? De caridad. ¿Cuál es la justificación teológica de la acción social? La caridad, el amor a los demás. Esa es. ¿Sí me explico? Eso es la caridad, el amor a los demás es lo que nos impulsa a la acción social. Por eso, por ejemplo, los agentes que les desea de Gramsci, se pueden llamar activistas. Nosotros no somos activistas. Nuestra función no está, nuestra actividad no está fundamentada nada más en fines
terrenales, sino en fines últimos. ¿Sí me explico? En la caridad, en lograr el bien común, en poner todas pavimentarle el camino a los demás para que lleguen al cielo. ¿Sí me explico? O sea, yo, por ejemplo, luego me acuerdo hace mucho, iba yo camino de la casa de un amigo, tenía que ver a un amigo, y me subí a una pecera, y yo vi a los pobres que venían ahí, y decía, estos hombres, todos, agotados, venía sentado un señor ahí agotado, ahora sí que sin ser peyorativo, o sea, es que venía todo mugroso, todo sucio, de un día de trabajo pesadísimo, yo creo que era albañil. Decía, ¿y este hombre a qué hora le dedica tiempo a su alma, a leer, a vivir con su familia? Era bien tarde y venía todo fregado. No saben eso me impactó muchísimo, ¿no? Y luego volteas y ves a mucha gente así. Entonces, la caridad es la que nos impulsa a tratar de cambiar el mundo. Y me expliqué, la caridad, ese es el fundamento, ¿no? La finalidad de la doctrina social es de origen religioso y moral. Libera al hombre de lo que lo oprime. O sea, hay que liberar al hombre, pero por caridad, ¿sí? Componentes. Promueve un humanismo integral. Orienta la praxis desde el amor cristiano. Nada más hubieran ido allá abajo. Y luego dice, enmarca la lucha por justicia dentro de la salvación. O sea, lo que nos dijiste tú, Raúl, está englobado allá abajo, pero todo es con un sentido trascendente. O sea, no somos activistas, ¿no? Para reflexionar, ¿cuáles son hoy las estructuras de pecado que más afectan tu entorno? ¿Cómo podrás revertir esto desde la doctrina social? Es una pregunta bien difícil, ¿no? Otra vez vas a hablar, Rocío, tienes apagado ¿no? Digo, nada más hay que abrir el periódico, ¿no? Y ver qué es lo que más nos afecta, pues yo creo que la violencia, ¿no? Un estado hegemónico que está aplastando todo, que quiere homogeneizar su pensamiento. O sea, hay muchas cosas, el crimen organizado, pues hay que ver cómo podremos revertir eso, ¿no? Yo creo, profesor, por lo que usted estaba comentando justo hace un momento de cómo ha trabajado este gobierno en particular aquí en México, eh, por medio de estos agentes que están transformando, entre comillas, ¿no? Bueno, sí están transformando, pero para el mal. Yo creo que en las reflexiones que nosotros como familia hemos hecho es que el meollo del asunto es que la gente, o sea, nuestros hermanos en general, no conocen, no han reflexionado sobre su valor como personas, o sea, sobre su dignidad. Porque, por ponerle un ejemplo, un adulto mayor que ha trabajado, pues que ahorita ya está como que en un tiempo en que debe pues, de estar tranquilo, de disfrutar de su vida, de su familia, está preocupado por la economía y, y pues depende de un subsidio, depende de un dinero que le llega y que más que sea realmente un apoyo, lo mantiene como en una situación de angustia. Entonces, si le llegan a decir por alguna razón, no, pues es que si no te inscribes a este otro servicio que te vamos a dar de médico en tu casa, por ponerle un ejemplo, te lo vamos a quitar. Entonces, las personas como que no reflexionan o no reflexionamos en general cuál es nuestra dignidad humana, o sea, qué valor tan grande tenemos y que no debe de ser como que moneda de cambio para nadie, ¿no? Digo, es correcto lo que dices. Estás aplicando el método, ¿no? Estás haciendo una reflexión de la realidad, hiciste un juicio y ahora hay que ver qué hacemos, ¿no? Una manera muy simple, pues, es votar. Es una. Y otra es participar. En esos libros, por ejemplo, sobre todo en el de contra la idolatría del dinero, el padre Slach nos deja clarísimo cuál es la postura de Francisco, pero es la de todos, pero Francisco era muy claridoso, ¿no? Acerca del asistencialismo, de los gobiernos asistencialistas, o sea, los desbarata,
de lo que tienen que generar, y pues luego le decían a él que era teólogo de la liberación, nada que ver, ¿no? Lo que tienen que generar ustedes, gobiernos, son mecanismos para que la gente tenga trabajo, o sea, propiciar que la gente, y además llegue a sanidad confortable, ¿no? O sea, no estar con el temor de, ay, los apoyos, ¿no? Porque al final, y luego, o sea, es bien perverso lo que esas personas han pensado, ¿no? Porque además ahora hasta los jóvenes, ¿no? Eso, y pues les estás cortando su iniciativa, ¿y a dónde van a llevar su energía? A las drogas, ¿a qué, no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras de pecado que más afectan tu entorno? ¿Cómo podrían revertir esto? Pues ahí, de eso se trata la doctrina social, de hacer este tipo de reflexiones y, y pues tratar de revertir, ¿no? No sé si quieran tomar un descanso. Nos vemos en 5 minutos, ¿sí? Ok, Ok. Voy a dejar a ver cómo era. Voy a dejar de compartir, se ve más fácil. Para parar la grabación y luego les sigo, ¿no? ¿Me acuerdan, porfas? Y este padre ya se va a retirar, ¿verdad? ok. Padre, En un ratito. ¿qué le va a Sí. decir? Si tiene dudas o se atora, no dude en platicar. Sí, 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 ya me estoy organizando, ya, ya parece que ya, pero sí, si algo pudiera ahí atorarme con gusto, gracias. Sí, o de Gracias repente por hay que no acabo, o sí, ese ha sido una constante de los sacerdotes, ¿no? De que sí, tienen mil cosas. ajá, La idea es apoyarlos, ¿no? Jalarlos para que acaben, para que sí, sí, uno con tenga. gusto, se me atora algo ahí, ya casi ya está todo, pero te agradezco tu apoyo, gracias, profe. Sí, ya todos en general, ¿eh? Pero de veras, de manera especial los sacerdotes, pues, creo que no paré la grabación o no, ya ni sé. Ah, Bueno, bueno, sí. digo, si nos oyen también los demás sacerdotes, pues Ya se activó no, otra vez la grabación. ya está grabando, ¿no? Sí, Pues está grabando. echarle la mano, ¿no? Que termine, jalar. La idea es que termine, que estudien, que aprendan y que terminen, para precisamente lo que se busca es transformar al mundo, ¿no? A lo mejor con un granito de arena chiquitito, pero es lo que tratamos de hacer aquí en la maestría. Pues ahorita Sí, nos vemos. muchas gracias. Sí, gracias. De nada. Bien, gracias.